Eufrosina Cruz, activista y escritora. Usted tiene una larga trayectoria en la lucha por los derechos de los pueblos originarios, de los indígenas en México. También ha participado en la política. Ha sido diputada federal y senadora. Sin embargo, Eufrosina, en este pasado proceso electoral, muy poca gente llevaba la bandera de los pueblos indígenas. Incluso me atrevería a decir que usurparon esa bandera y ahora los pueblos originarios están en una total indefensión. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que hoy más que nunca hubo una simulación de todos los partidos políticos, de estas luchas que no hizo Eufrosina, lo han hecho miles de activistas para que estemos hablando de estas acciones afirmativas para pueblos indígenas, para la población LGTB, etcétera, etcétera, ¿no? Y que como si nada, los partidos políticos usurparon esos espacios, ¿no? Ahora vemos personajes que se autoescribieron indígenas, que se autoescribieron de la población LGTB. Entonces, ¿de qué calidad moral, de qué ética, tanto de partidos políticos como de esas personas, estamos viendo hoy en la clase política? Dos, ¿dónde están las instancias que se supone que tuvieron que haber garantizado, vigilado que esas acciones afirmativas no fuesen usurpados? Por lo tanto, las causas indígenas no van a llegar al Congreso. Hoy, en esta semana que se va a discutir la gran reforma constitucional a los pueblos indígenas, una reforma, Adriana, que no fue consultado a los pueblos indígenas. A ver, que me digan cuántos foros fueron a hacer en los 68 pueblos indígenas que hay en este país, porque la misma Constitución dice que cuando hay una reforma que afecte a los pueblos indígenas será la consulta, cómo quieren participar, cómo quieren ingresar al desarrollo, en la educación, en la salud. Y esta gran reforma que hoy están pregonando no fue consultado, violentaron la propia Constitución y es un retroceso a las libertades de los pueblos indígenas. Se habla mucho sobre el tema del derecho a la libre determinación y a la autonomía. Precisamente por eso hoy que está esta posibilidad de esta reforma al 2 constitucional, pues se tenía que haber consultado a los pueblos indígenas hasta dónde está esta autolibre determinación que todo mundo grita, que todo mundo habla, y a las mujeres, a ver, porque el argumento es que es la libre autodeterminación, por lo tanto las mujeres no pueden participar en el desarrollo de las comunidades. Es la libre autodeterminación, no pueden ser presidentas, no pueden esto, no pueden lo otro. O que las niñas se estén casando a los 12, 13 años en las comunidades. No, es que es la costumbre. ¿Y acaso nos han preguntado para regir y para decir, a ver, espérense, en esta reforma no quisieron que se incluyera que los matrimonios infantiles se prohíben desde la Constitución en el 2 constitucional? ¿Y por qué no quisieron eso? Porque no quisieron modificar ni una coma a la propuesta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando había una iniciativa para prohibir, porque ya se logró la sanción en el Código Penal, pero lo que se quería era elevar a rango constitucional. O sea, cambiar los usos y costumbres. No cambiar los usos y costumbres, porque los usos y costumbres es nuestra lengua, nuestra vestimenta. Lo que queríamos era que no ocuparan el uso y costumbre para solapar los matrimonios infantiles. Y para eso había que agregarlo desde la Constitución, hoy que está la gran oportunidad de reformar el 2 constitucional. Y nuevamente las mujeres, las niñas, no fueron escuchados. Ese es el tema. Eufrosina, en este punto, ¿qué opinión le merece el hecho de que indígenas en Chiapas están siendo desplazados por grupos delincuenciales? Y el Estado dice que tiene otros datos. Que tiene otros datos. Que tiene otras historias o que son casos aislados. Vemos los casos de estos indígenas siendo desplazados a Guatemala, huyendo del dolor, huyendo del terror. ¿Qué me dice usted? ¿Quién está ahí para defenderlos? ¿Quién los debería de defender? El Estado mexicano. El Estado mexicano
tiene la responsabilidad de velar y de cuidar la seguridad de cada mexicana y de cada mexicano, seas o no seas indígena. Y ahora imagínense ahora los que están en mayor desventaja ante educación, ante salud, y el Estado mexicano es responsable hoy de que miles de hermanas y hermanos indígenas están emigrando de su territorio. Por eso vuelvo y repito, ¿por qué no fue esta reforma consultada a los pueblos indígenas? ¿Cómo vamos a proteger nuestros territorios, nuestros bienes naturales? Para una cosa sí defiendes la libre autodeterminación y para otra cosa los dejas a su suerte, los dejas a que pues huyen de su territorio, ahí nacieron. Y hoy el crimen organizado se está apoderando de los pueblos indígenas, de los que menos tienen nuevamente. Y el Estado mexicano dice que no pasa nada, que son historias de medios de comunicación, cuando lo estamos viendo todos los días. ¿Cómo ha avanzado el reconocimiento jurídico en sus derechos políticos y sociales de los pueblos indígenas? A base de luchas, a base de fregadazos. O sea, a ver, el gobierno y el Estado mexicano no nos ha concedido nada, hemos tenido que arrebatarlo. Las mujeres, los hombres, en proteger nuestros territorios. Está pendiente, por ejemplo, una reforma a la ley de aguas nacionales. Un ejemplo nada más, que las concesiones se le dé a particulares y no a la comunidad, cuando la comunidad, el bien es para la comunidad. Entonces son cosas, situaciones que se vive ahí en territorio. Pero si no les preguntas, ¿cómo pueden ingresar al desarrollo? Cuando el desarrollo, cuando se ha dicho primero los pobres, ¿no? O sea, perdón, no están los pobres en esta agenda, no están los pobres, porque la política ha sido, primero los pobres, es que yo, Estado mexicano, les tengo que dar, porque son como niños chiquitos, para que sobrevivan. A ver, espérense, no queremos sobrevivir, queremos vivir en plenitud con nuestros derechos, con nuestros errores, participando en el desarrollo de nuestra comunidad, como miembros de una comunidad. Pero los siguen viendo, así dice el eslogan hoy, primero los pobres. Entonces estás viendo nuevamente a los indígenas como los jodidos de este país, cuando, a ver, espérense, no somos pobres, queremos oportunidades y posibilidades para construir nuestras propias historias, para decir, a ver, espérense, yo sí quiero que invierten en mi territorio, pero yo quiero estar en la mesa de toma de decisiones, en la mesa de los acuerdos. ¿Por qué no ser socio de estos inversionistas? ¿No? ¿Por qué? Porque yo soy dueño de estos territorios. Ese es el tema, ¿no? Ahora, esa es la tentación del Estado y de gobierno tras gobierno. Sí, de todos los el partidos. Generarles a los pobres migajas cada tanto tiempo con programas sociales, el clientelismo. Exacto. Y desgraciadamente por falta de educación, por ignorancia, siempre se cae y se hace ese círculo redondo donde nunca salen de la situación de marginación, discriminación y de poco desarrollo económico. Exactamente, o sea, es un círculo vicioso, mientras que el sistema o el Estado mexicano, del partido que sea, no le apueste a eso que yo, Rosina, lo he dicho, que es la educación, la herramienta más poderosa para crear conciencia, para que un ser humano, sea o no sea indígena, construya su propia historia, tome sus decisiones de lo bueno y de lo malo, es con educación, porque cuando ya empiezas a conocer el poder de la palabra, qué es libertad, qué es democracia, qué es igualdad, y tú construyes tus propios conceptos de esas palabras, empiezas a decir, a ver, espérense, por ejemplo, primero los pobres, o el tema indígena, o el problema indígena, o el asunto indígena, ¿no? ¿Cuántas veces no se ha mencionado el asunto? Y empiezas a decir, espérense, yo no soy un asunto, yo no soy un tema, soy persona. Y entonces empiezas a cuestionar y empiezas a hacer esta diferencia y empiezas a decir, a ver, espérense, yo no soy víctima, espérense, yo no soy grupos vulnerables, espérense, yo no soy el pobre de este país. Lo que me ha faltado es que tú, Estado mexicano, me generes esas posibilidades mínimas y esas oportunidades mínimas para yo construir mi camino y forjarme y decir si es bueno o es malo lo que me estás entregando, ¿no? Y no que te la deba como si fueras Dios. Eufrosina, tú eres un claro ejemplo de sentir la libertad en tu esencia.
¿Cómo llegó eso? Pues a base de fregadazos, como se dice, ¿no? Porque vuelvo y repito, el Estado mexicano no me lo dio, tuve que arrebatárselo, que no debiese ser. O sea, el Estado mexicano tiene que garantizar la mínima base a una niña y a un niño indígena en este país, ¿no? ¿Cómo se lo arrebataste? Arrebatar que tuve que salir de mi entorno, tuve que vivir de hostilidad de un entorno que no era mío, tuve que aprender una lengua que no es mío, tuve que trabajar y estudiar para hacer el uso de mi conciencia y entender y decir, a ver, espérense, mi primer derecho y mi primera obligación es esto, que es mi cuerpo y mi cuerpo es mi propiedad y en mi propiedad decido yo. Y ahí está la libertad, de lo bueno y de lo malo que hagas. Y esa libertad, pues claro que trae consecuencias, ¿no? De tus decisiones, pero es tuyo, ¿sabes? Si la riegas o no la riegas, es tu libertad. Y ese es mi mayor sueño, aspiración de que la persona, la niña indígena que hoy está en la montaña de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, sepa que esa es su propiedad de ella y sobre su propiedad está eso que se llama libertad tan pequeñita pero tan grande de lo que significa, ¿no? De lo bueno y de lo malo que haga, pero es su libertad, es sus errores o sus fracasos o sus éxitos, ¿no? Que al final del día es la libertad para mí, Eufrosina. Eufrosina, sin duda, esto que hablas de la nueva reforma a los pueblos indígenas se basan más en cómo van a quitarles el estado de pobreza, ¿no? Desde sus miradas que han interpretado la pobreza, ¿no? Porque para ellos la pobreza piensan que es la comida, es esto, cuando, a ver, esa no es la pobreza, en las comunidades indígenas, no lo digo yo, ahí están, hay un montón de comida, hay verdura, hay esto, y hoy le han denominado comida gourmet en muchas partes, ¿no? Yo hablo de esta pobreza de la mente, que ese es el reto, ¿no? Pero la política pública, vuelvo y repito, el Estado mexicano lo sigue viendo de esa manera, ¿no? Como la pobreza que yo les tengo que dar para que sobrevivan, para que me den las gracias. Y eso no debe de ser. En tu experiencia y en tu trabajo, ¿cuál es tu idea de la libertad? En mi experiencia y en mi vida, yo creo, es todo lo que puede aspirar una persona, un ser humano. Porque esa palabra, vuelvo y repito, tan corta, pero tan impactante, que cuando adquirí esa palabra, ya nadie me obligó a que yo me tenía que casar, porque mi historia ya estaba escrita, ¿no? Porque mi historia era que yo tenía que casarme con un hombre que ni siquiera yo conocía. Mi libertad ha sido ser mamá de Diego, porque entendí que mi cuerpo es mío y ahí nadie decide, ¿no? Mi libertad ha sido tomar decisiones de qué ponerme hoy, ¿no? De qué decir hoy, de si llegar o no llegar. Para mí eso es la libertad, de que seas capaz como persona de tomar tus propias decisiones de lo que hagas, vuelvo y repito, con esto que es tu propiedad, o sea, tu cuerpo, porque en ella está todo. Eufrosina, has sido una gran activista. ¿Qué vas a hacer para que esto acabe? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu participación? Yo sigo recorriendo este país. A lo mejor no me va a alcanzar la vida, pero estoy haciendo lo que me corresponde para ir a cada escuela, a cada empresa, a cada grupo de mujeres, a decir esto, a que tenemos que construir ciudadanía, tenemos que asumir también nuestra responsabilidad, porque es muy fácil cuestionar y criticar, pero ¿qué estamos haciendo como sociedad para modificar eso que no nos gusta? De ver que los partidos políticos, de ver que la política pública pues haga y deshaga y no asumamos nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces estoy recorriendo este país, por supuesto acompañada con los sueños de la niña en la montaña, que me ha permitido llegar a cada hogar, a cada niña. Y cuando una niña se acerca y me dice, mi sueño es ser doctora, o sea, mi sueño es ser maestra, entonces valió la pena este camino. A lo mejor es el camino más largo, pero que nos toca a todas y a todos seguir arrebatando esos espacios. Muchas gracias por esta entrevista para Libertad Sin Fronteras, Eufrosina Cruz. Muchas gracias. Activista y escritora. Muchas gracias.